Predictamen recaído en los proyectos de ley 3696-2018, Congreso de la República, 4111/2018, Congreso de la República, 4227/2018, Congreso de la República, 6123/2020, Congreso de la República, 6132/2020, Congreso de la República, y 6281/2020, Congreso de la República, y otros que proponen restablecer el Senado, la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Estimados señoras y señores congresistas, que no se nos ha ocurrido, ¿no? Es cierto que ha influido determinantemente los hechos ocurridos en las últimas semanas y la voz de la juventud peruana, de los jóvenes, de la sociedad civil, de la opinión pública, pero también de los señores congresistas, de algunos señores congresistas que ya proponían en sesiones anteriores agregar o modificar el artículo 93 referido a la inmunidad parlamentaria, y el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, referido a la regulación de la incapacidad moral como causa para una posterior vacancia del presidente de la República. Sobre la inmunidad parlamentaria. El primero es en relación, repito, de la inmunidad parlamentaria, tema ampliamente discutido y debatido en esta comisión desde junio del año pasado. Hagamos memoria, esta modificación obedecía primigeniamente a los proyectos de ley 4855-2020, 4860-2020, 4882-2020, 4939-2020, 5066-2020, 5155-2020, 5243-2020, 5254-2020, 5310-2020, 5319-2020, 5320-2020, 5348-2020, 5476-2020 y 5477-2020, todos del Congreso de la República, para lo cual se propuso el siguiente texto sustitutorio. Artículo 93, le rogaría que tengan a su lado el predictamen que se les ha alcanzado el día de ayer. Artículo 93, los congresistas se presentan a la Nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Ustedes, repito, lo tienen en el artículo 93 de la Carta Fundamental. Le rogaría que también la manejen a su lado, encima de su escritorio, ¿no? Hasta ahí no cambia nada. Los congresistas representan a la Nación, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Hasta ahí tampoco hay mayor novedad, todo sigue igual. Se está en todo caso extirpando la fórmula sobre la inmunidad, sobre el levantamiento de inmunidad a través de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria. Se está en todo caso, en buena cuenta, eliminando la inmunidad parlamentaria. Esta fórmula legal fue presentada a esta comisión en fecha del 30 de junio de 2020, este año, a lo cual siguió su debate y su voto favorable por mayoría abrumadora, diría yo, en aquella oportunidad, ustedes recordarán. En consecuencia, y no habiendo sido votado el texto final en el Pleno del Congreso, sino que fue ampliado, ustedes acordarán, a todos los funcionarios, planteamos que la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad debe distinguir entre los delitos cometidos durante su mandato, haciendo que la Corte Suprema, con irrestricto respeto al debido proceso, juzgue y, si encuentra responsabilidad, condene. En cuanto a los delitos cometidos antes de su mandato como parlamentario, el representante o congresista debe responder sin que use la inmunidad parlamentaria para evadir la justicia, lo cual había hecho de esta noble institución un refugio para la impunidad. Esta situación, estimados colegas, ha generado el debilitamiento de la confianza del pueblo peruano en su representación nacional y es nuestra responsabilidad recuperarla. En ese sentido, esta comisión no puede ser entonces ajena a esta problemática, ampliamente expresada en foros y plazas, lo cual debe conducirnos a tener la valentía de corregir los aspectos que distorsionan el espíritu histórico por la que fue creada y regulada esta famosa prerrogativa parlamentaria. Artículo 93. Los parlamentarios representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación por actos propios de su función. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Hasta ahí todo queda igual.
se extirpa en todo caso el siguiente párrafo del artículo 93, donde dice hasta el momento no puede ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Esto desaparecería con el nuevo texto legal y solamente sería reemplazado con el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a parlamentarios de la República durante el ejercicio de su mandato. Es de competencia de la Corte Suprema. Es de competencia de la Corte Suprema. Con lo cual se elimina la inmunidad parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Adelante, por favor. Sí, presidente, gracias. En verdad, todas las reflexiones que usted ha hecho y las reflexiones que han compartido los señores congresistas en relación a este tema, señor presidente, solamente me lleva a algunas inquietudes, porque yo veo que, claro, estamos en una época de reseteo de nuestros valores, reseteo de nuestro comportamiento, entrando a una etapa que yo considero muy peligrosa de globalismo, en el cual lo conocemos hasta ahora como el concepto de Estado-Nación, como valores que distinguen e identifican a pueblos. Se está yendo pues hacia una agenda de globalización a la que se prestan los organismos internacionales que están queriendo establecer pues un gobierno único mundial, donde conceptos como las creencias religiosas, donde el derecho a la vida, el respeto al derecho a la vida, simplemente se desconocen en favor del aborto, se desconocen en favor de un supuesto Estado laico, pero que al final su concepto es un Estado hostil a las creencias y por lo tanto un Estado ateo, ¿no? Entonces, y dentro de ese contexto, señor presidente, a mí me llama la atención que los señores congresistas vengan al Congreso y repitan lo que es parte de esa propaganda. Tenemos los congresistas privilegios. Vuelvo a señalar, ¿qué privilegios? ¿No entienden que no se entiende acaso que la protección para el ejercicio de labores que significan fiscalizar a los otros poderes es una necesidad? La gente, cuando los escucha a los propios congresistas hablando de privilegios, cree, pues, por ejemplo, yo me imagino, no sé, ¿habrá algún señor congresista que a esas alturas crea que por el año y medio que pasa en el Congreso, ya tiene derecho a cédula viva, ya se va a ir con una pensión igual a su sueldo, como es lo que circula en las redes, señor, inclusive entre personas supuestamente formadas, ilustradas, educadas, instruidas? Yo cuántas veces en círculos supuestamente así de personas de elites he tenido que aclarar, oye, yo voy a estar... tengo más de 40 años de trabajo y me voy a ir con la pensión que se va a cualquier persona. Y he pasado más de 20 años en el Congreso y me voy a ir con la pensión de cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando se habla de privilegios, se está generando esos espejismos negativos en contra del Congreso. Yo más bien diría, y vuelvo a repetir, ya creo que una vez lo dije, privilegio es que nosotros tengamos 6 trabajadores de nuestra confianza, a los cuales podemos decir: contraten, señores del Congreso, a estas personas. Privilegio es la remuneración altísima que tenemos, la tenemos alta, por supuesto que sí, y es alta para muchos que ni siquiera leen los proyectos que se van a debatir en las sesiones. Eso es excesivo, señor presidente, eso es privilegio, pero no es privilegio otra cosa, las potestades y las protecciones para desarrollar su labor. Para aquel que quiera desarrollar su labor con responsabilidad y fiscalizar debidamente, es necesario tener esa protección. Para quienes vienen y simplemente marcan la asistencia y están mudos y ni siquiera leen lo que presentan, yo más bien diría, y vuelvo a repetir, ya creo que una vez lo dije, privilegio es que nosotros tengamos 6 trabajadores de nuestra confianza, a los cuales podemos decir:
contraten, señores del Congreso, a estas personas. El privilegio es la remuneración altísima que tenemos, la tenemos alta, por supuesto que sí, y es alta para muchos que ni siquiera leen los proyectos que se van a debatir en las sesiones. Eso es excesivo, señor presidente, eso es privilegio, pero no es privilegio otra cosa, las potestades y las protecciones para desarrollar su labor. Para aquel que quiera desarrollar su labor con responsabilidad y fiscalizar debidamente, es necesario tener esa protección. Para quienes vienen y simplemente marcan la asistencia y están mudos y ni siquiera leen lo que presentan, o se consiguen asesores que les presentan proyectos y los firman y no importa, porque además también la prensa tiende a calificar como más eficiente a quien más proyectos presente, así sean proyectos pues que se refieran a declarar pues que las señoritas de tal provincia tienen los ojos más bonitos, etcétera. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Y se habla incluso de la calle, y hay gente que ha perdido perdón de los 105 parlamentarios que decretaron la vacancia de una persona manifiestamente inmoral como el señor, e ineficiente como el señor Vizcarra. Ayer nomás, el señor Sagasti, que no me cansaré de decir, porque para la verdad no hay que tener ningún tapujo. El señor Sagasti no es presidente de la República, es presidente del Congreso, congresista de la República, y es simplemente un encargado del despacho presidencial, ¿no? Porque los únicos que pueden convertirse en presidente de la República son los que son elegidos en una plancha presidencial. Si un congresista fuera miembro también de la plancha, que también refleja pues una arrogancia. Arrogancia viene de arrogarse, atribuirse, ¿no? Una arrogancia tal que no le basta ser congresista, no le basta ser presidente del Congreso, quizás lo quiere ocultar porque se convirtió en presidente del Congreso malamente, sacándole la alfombra al anterior presidente del Congreso, pero bueno, eso la historia lo pondrá en su real dimensión. Y entonces él ayer ha señalado lo siguiente, ¿no? Que se salta a la garrocha la ley de la Policía Nacional, que fue aprobada durante el gobierno del señor Kuczynski, como ministro el señor Basombrío, muy cercano al señor Costa, que espero que esté escuchando ahora, ¿no? Y que señalaron, y que ahora el que entonces era viceministro del Interior, es el ministro del Interior, pues se saltan a la garrocha a ese decreto legislativo de la ley de la policía, que señala en su artículo 8 que deben señalarse o escogerse al director general de la policía de entre los tres oficiales generales más antiguos, en estricto orden. Pero el señor Sagasti se salta a la garrocha y se va hasta el 15º lugar, porque encuentra ahí pues alguien que es próximo ideológicamente a él, seguro, ¿no? Y por eso significa que van a descabezar varios oficiales generales, algunos hasta con rango de teniente general y otros con rango de general. Pero ¿cuál es el argumento? El argumento es que ha habido corrupción durante el COVID. ¿Y cómo? Lo dice un señor que blindó al señor Vizcarra y que se opusieron a la vacancia por corrupción y por inmoralidad del señor Vizcarra, y ahora sí usan ese argumento de la inmoralidad, y sin embargo hemos tenido congresistas que pedían perdón a la ciudadanía por haber hecho ¿qué cosa? Señor presidente, entonces, la calle habla, y en la calle ya habló en lo que atañe a la bicameralidad. ¿Por qué para algunos casos he escuchado ahora que la calle y la calle y la calle y la ciudadanía y la ciudadanía? Y estoy seguro que muchos de los que hablan de cambiar la Constitución ni siquiera la han leído. Me refiero a la gente que repite y carga esos cartelones, porque esa es una segunda fase de todo. Lamento que los congresistas no hayan estado ayer en la sesión secreta de la Comisión de Inteligencia. Muchas cosas, muchas falsas creencias caerían al suelo después de lo que hemos escuchado, señor presidente, ayer. Entonces, solamente me quiero referirme a esas inconsistencias. La calle habló, pues, y la calle no interesa en este caso de la bicameralidad. No interesa. ¿Creen, y lo he escuchado a usted, señor presidente, hablar de que en el caso de la vacancia va a haber una segunda instancia que va a estar generada por el Senado? ¿Cree usted, por amor a Dios, que una vez que la Cámara de Diputados apruebe la vacancia de un presidente, si ese presidente, como hemos visto en el caso del señor Vizcarra,
tiene sus asociados que van a hacer lío en la calle y van a sacar a la calle en plena epidemia a jóvenes para que se confundan con delincuentes, para que se confundan, porque cada vez está más probado que los delincuentes del crimen organizado y delincuentes terroristas se infiltran en las protestas, señor presidente. Entonces, sacan a los jóvenes, ¿para qué? Para oponerse. Y entonces, mientras que el Senado va a pensar si aprueba o no aprueba, ya la calle le va a mandar un estate quieto al Senado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y pensar, ¿a dónde estamos permitiendo que se conduzca nuestro país? ¿A dónde estamos, a quién le estamos entregando el futuro de nuestra patria? ¿A quién le estamos entregando? Todas estas discusiones, señor presidente, muy bonitas, un congreso con doble instancia, que la vacancia la revise el Senado, no va a tener tiempo, porque hay quienes ya creen que pueden haber asusado y tienen capacidad de asusar a las masas, incluso de asesinar y pedir la vida de personas, y eso está por investigarse, señor presidente, quiénes son los responsables de la lamentable muerte de estos dos jóvenes. Eso está por determinarse, pero mientras tanto ya hay toda una campaña contra la Policía Nacional para destruirla, para generarle situaciones de supervisión, de neutralización, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿de qué sentido tiene todo esto que estamos hablando? Y para entrar en el tema, ya es demostrado, señor presidente, que en 30 años, desde el año 80 hasta el año 2019, es falsa la idea de que ha habido algún problema con la inmunidad parlamentaria. Entiendo que ahora pueda resultar simpático eliminar la inmunidad parlamentaria porque el atrevimiento del señor Vizcarra de decir que de repente puede postular al Congreso, y es evidente que postulará él para buscar la impunidad. Sí, inmunidad para él va a significar impunidad, porque sabe que en cualquier momento puede, con razón, no por persecución como ha sucedido con otras personas, con razón, por su inmoralidad y por su corrupción, puede terminar preso. Entonces él va a buscar esa inmunidad que es igual a impunidad. Pero si analizamos fríamente la inmunidad, en 30 años, repito, solamente ha habido, señor presidente, 124 pedidos de levantamiento de inmunidad, que se han concentrado en 70 personas. De un universo, si consideramos cada congresista que entró a cada periodo parlamentario desde el año 80 hasta el año 2019, un universo redondeado de 1.500 personas, solamente 124 pedidos de levantamiento de inmunidad, que afectaban a 70 personas. ¿Ese es un problema? ¿Eso nos autoriza a decir que inmunidad es un privilegio, que inmunidad es impunidad? No es para el Congreso, señor. Y inclusive más del 80% de esos pedidos de inmunidad, de levantamiento de inmunidad referidos a congresistas, señor presidente, han sido congresistas que vinieron al Congreso luego de haber pasado por los ejecutivos nacional, regional o local. Y entonces también es señalado. Entonces prohibamos pues que se presenten al Congreso personas que han pasado por los ejecutivos nacionales, regionales y locales. Y así caerá el 80% de los casos mínimos de pedidos de levantamiento de inmunidad. Ya se ha dicho que bastaba con aplicar el silencio administrativo positivo para evitar que hayan estos juegos, ¿no? No miré, no atiendo el pedido de levantamiento de inmunidad. Pero parece que eso no basta, porque, repito, señor, estamos en una época del reseteo, estamos en una época en que caen las convicciones, en que caen los valores, en que caen los principios, hay que arrasar con todo ello. Y mientras tanto perdemos a nuestra patria, señor presidente. Gracias.